Eso en este espacio desde las 8 son las 9:07 en la mañana de este martes 28 del mes de julio de este año 2026 y en este momento nos encontramos en compañía de una figura no solo del ámbito político del municipio de Jarabacoa, sino de diferentes tópicos con quien vamos a conversar precisamente de eso, no solo del ambiente político, sino de su vida personal, profesional. Hablamos del licenciado Santiago Trinidad Peñalo. Buenos días, licenciado. Buenos días, Luis. Buenos días a todos ustedes. Buenos días a todo el público que sigue este espacio desde las 8. Me quedé cantando. Fabio recuerda aquella época cuando yo producía programas de bachata junto con Basilio Adames. A mí el que me gustaba es que usted hacía de noche con Juan Bueno. Con Juan Bueno teníamos un programa que se llamaba Otoño del Día, a la tarde. Exacto, en la noche. Hasta yo lo llegué a escuchar. Entonces ellos ponían canciones, ya tú sabes. Canciones Exacto. canciones Y el licenciado cuando abría el micrófono decía, ¡ay! Me quedé cantando. Pero ya eso era el bachatón del domingo y en la mañana sin ley. Pero el bachatón del domingo fue la escuelita de muchos aquí. Sí, yo trabajé, era los domingos en aquella época, nada más el bachatón del domingo. ¿No? Yo trabajaba, yo recuerdo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Eso era en Radio Jarabacoa. Radio Jarabacoa. Licenciado, bueno, sí. Para entrar en contexto, cuéntenos, porque en este programa nosotros tenemos una forma diferente en el sentido que a usted hay muchas personas de la actual generación que le conocen solo como el presidente del Partido Revolucionario, anteriormente Partido PRD. Pero usted es una persona que ha tenido intervenciones, como Fabio bien señala, en la parte de la comunicación, en la parte de la educación. Y nosotros quisiéramos conocer en esta primera parte ese aspecto de su vida. O sea, de su núcleo familiar, de sus hermanos, de dónde usted viene, de dónde es oriundo Santiago Trinidad. Sí, Luis, yo soy oriundo de Pinar Quemado. Yo vivo en Pinar Quemado. De manera jocosa siempre decimos lo que vivimos allá, que Pinar Quemado es la cuna de la civilización de Jarabacoa. Caracterizado por la belleza de sus mujeres, la frondosidad de sus árboles, lo varonil y estudioso de sus hombres. Es un lugar espléndido el sector de Pinar Quemado. ¿De dónde sale ese tópico, licenciado? A mí me gustó ese cliché para Pinar Eso Quemado. sonó bien. ¿De dónde sale? Porque yo no lo había escuchado. Pero pero me gustó, de verdad. Hay otro término. Pero concuerdo en todo, especialmente lo de las mujeres. Sí, realmente, si usted son busca, realmente mujeres hermosas. hay que ser honesto. Sí, y han salido destacadas mujeres de Jarabacoa. Y hombres también. Claro. Estamos refiriendo a las mujeres. Locutores, el caso de Basilio Adame, que fue uno de los locutores más viejos. José Jerez. Basilio es de esa zona de claro. Basilio es el que dirigía los brincadicos de Pinar Quemado. Sí. Sabía. Tenía una banda de música. Con Basilio me inicié yo en la comunicación. Él fue que me dio espacio para que yo iniciara en la radio a las 7 de la mañana. La mañana sin ley. Ahí fue donde yo me inicié a trabajar en programas de música. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de esta muchacha, Claribel Adame, la hija de Basilio. Una estrella. En el micrófono. Licenciado. Y la Gaby, que era hija de Juan José, trabajó con Basilio Adame. Con Basilio Adame. Muy buena muchacha. En su núcleo familiar, cuéntenos de su familia, sus hermanos, sus padres, ¿cómo fue su infancia? Bueno, la infancia nuestra fue una infancia, yo siempre la recuerdo donde quiera que estoy, una infancia de pobreza, pero no de una pobreza como se llama de ser pobre, sino de pobreza extrema. Nosotros somos 11, papá que es oriundo de las aguas de Paso Bajito, mamá que es oriunda de la peña de... ¿El balcón? No, de la peña de el agua de la gallina, como le dicen, las aguas, es la misma zona. Oh, en la misma zona. En la misma zona, sí. Para allá existe otra peña. Para allá existe otra peña, sí. Porque yo conozco la de aquí, la del balcón. Esa es la peña de las aguas de Paso Bajito. Mis padres son de allá y papá era un agricultor que trabajaba en el día para comer en la noche, así mismo. Yo recuerdo que yo estudié ahí en la escuela de Pinar Quemado.
yo me pasaba las vacaciones, que en aquella época eran 3 meses que nos daban de vacaciones. Ay, sí, esas 3 meses yo me lo pasaba mojándole recao al cedo pichardo, a los pichardos de Pinar Quemado. Sí. Me pasaba esos 3 meses mojándole recaíto para que él me pudiera comprar el uniforme para yo ingresar a la escuela, porque ahora se da el uniforme, los zapatos, pero en aquella época tenía uno que comprar, era muy difícil, tenía uno que comprarlo. Y así pasaba toda mi época en vacaciones, la pasaba trabajando agricultura y recolectando o guardando para cuando empezaba el año escolar. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Santiago? Somos 11 hermanos. Bueno, murió Máximo. Sí. Quedamos 10 hermanos. Imagínense usted en aquella época, echando días, trabajando agricultura, mantener 11 personas, lo difícil que era. Yo recuerdo que en 13. Bueno, 13 exactamente, a lo viejo también, ¿verdad? Recuerdo que en aquella época era cogiendo fiajo en lo colmado para poder comer. Se cogía fiado y cuando terminaba la cosecha se pagaba. Y a veces se metían esos tiempos de mayo, de lluvia, que las cosechas se dañaban. Imagínense ustedes. Todas esas experiencias, todas esas situaciones, yo las viví. Sin embargo, debo decirle que gracias a la preparación, a los estudios, yo siempre he dicho que la única manera de usted salir de la miseria, de usted salir de la pobreza es preparándose, estudiando. Porque si yo no hubiera estudiado, yo tuviera quizá trabajando agricultura todavía. Gracias a Dios, yo me preocupé por estudiar, yo he realizado 4 carreras profesionales y eso en todas me ha ido muy bien, gracias a Dios, no me quejo. Licenciado, esa parte de los estudios, usted señala que usted tenía que transcurrir y durar varios meses para poder conseguir que le facilitaran los uniformes y los utensilios para poder llegar a la escuela. En la parte de sus estudios, ¿dónde usted inicia sus estudios primarios, secundarios y ese proceso? Yo inicio mis estudios en la escuela de Pinar Quemado, que allá está todavía la escuela de Pinar Quemado. Ahí realicé los estudios primarios. Luego, cuando paso al bachillerato, el primero y cuarto de bachillerato, los realizo en el Liceo Luis Ernesto Gómez Uribe, aquí. Y ahí realizo mis estudios. ¿Usted no llegó a estudiar en la intermedia? No, imagínese, no éramos todo era allá del campo. Octavo. Hasta octavo curso. Y de primero a cuarto de bachillerato, entonces en el Liceo Luis Ernesto Gómez Uribe. Era el único que había. Ahí era que íbamos todos. Ahí después duré yo 20 años dando clases, después que salí del liceo. De ahí? Sí, yo soy pensionado de educación. Ay, qué bueno. Sí, gracias a Dios. Yo duré 25 años en las aulas dando clases. Pues en la escuela de Pinar Quemado, ahí fue donde yo inicié mis estudios y ahí fue donde empecé a trabajar también, desde que me hice a impartir docencia, desde que me hice bachiller. O sea, que en aquella época no exigían que usted fuera licenciado en educación, usted era bachiller y ya lo nombraban. Sí. Yo recuerdo, una anécdota, cuando yo terminé el bachillerato, el profesor Simeón Pichardo, a quien le agradezco mucho, me dijo, vámonos para el CURNER en San Francisco de Macorís, la UAS, una extensión de la UAS. Vámonos para la UAS para que usted estudie educación allá. Le digo, pues está bien, arrancamos para allá. Yo recuerdo que era una época que estaba acercándose Semana Santa. Y cuando llevo mi currículo para inscribirme en educación, para coger el examen de admisión, me pongo a pensar en la educación, como estaba en la educación en esa época, y yo, cuncho, pero uno de los profesores que yo particularmente considero que es uno de los profesionales más grandes en el área de la literatura, que es el profesor Nelson Nicandro Tiburcio. Ay, sí. Nelson Tiburcio, como le conocemos. Mi respeto para Nelson Tiburcio. Por uno de los profesores más preparados que tiene, no Jarabacoa, sino la región en materia de literatura. Me excuse Nelson, digo yo lo veía andando en un motorcito Kawasaki, ¿usted recuerda? Sí, claro. Yo decía, andaba un motorcito Kawasaki tirándolo para poder prender. Y es uno de los mejores. Yo no voy a estudiar educación. Y le dije a la muchacha, deme mi récord de nota, yo no voy a estudiar educación. Dice, no, pero usted tiene un récord de nota bueno, usted puede ser un gran maestro. No, yo no voy a estudiar educación. Bueno, lo cierto es que vengo entonces, conseguí un crédito educativo que me sirvió de garante Darío Abreu, exactamente, la profesora Esperanza, otra estrella. Darío, una estrella. Una estrella, Darío. La profesora Esperanza me sirvieron de garante y conseguí un crédito educativo en UCATESI, en aquella ocasión era UTESI, y ahí logré estudiar la carrera de Derecho.
Me hice licenciado en Derecho, luego ya yo era maestro, me nombraron ya yo era maestro sin ser licenciado en Educación. Y luego que termino la carrera de Derecho viene el plan decenal, donde obligan a todo el que estudie, el que está en Educación debe estudiar Educación. Y ahí me inscribo en la UAFAN a estudiar Educación entonces. Y termino ya la licenciatura en Educación en eso del año 2000. Ya iban 2 licenciaturas. Ya, sí, porque ya en el 96 había terminado la carrera de Derecho. Ahí me inscribo a estudiar Educación, también termino la licenciatura en Educación y luego me inscribo a estudiar Agrimensura en la misma universidad y también termino la carrera de Agrimensura, aunque ya anteriormente yo había estudiado en Econorte, no sé si recuerda, Fabio, sí, claro. La Escuela de Comunicación Social del Norte. Bueno, usted estudiaba ahí también. Ahí también. Sí, ahí ya yo había terminado también los estudios a nivel de comunicación social. Sí. Y bueno, toda esa carrera he logrado realizarla gracias al apoyo de muchísima gente que nos ha ayudado, que me apoyó para que yo pudiera realizar esos estudios. Y gracias a esos estudios, hoy yo puedo decir que ya no tengo que, como hacía antes, trabajar en el día para comer en la noche. Aparte ahora de eso, pone usted otro a trabajar. No, y aparte de eso, lo que usted como profesional y como persona hoy en día le aporta a la ciudadanía realmente. Sí, realmente uno desde diferentes ámbitos le está sirviendo a la ciudadanía, desde el ámbito político, desde el ámbito profesional, y estamos, y gracias a Dios, no nos quejamos de la vida que hemos llevado y de los logros que hemos obtenido. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Qué bueno. Mire, Santiago Trini, usted, por lo que veo, usted tiene inclinación por ser entonces docente, profesor. O sea, esa fue una vocación que le nació. Sí. No que fue una situación de conveniencia que se le presentó de momento, sino que usted tenía esa vocación. Déjeme decirle, Luis, que yo, cuando yo termino el bachillerato, yo, antes de nombrarme, yo daba clase a estudiantes de matemáticas. Yo le explicaba a los estudiantes que se le quedaban materias, yo me pasaba todas las vacaciones explicándole las matemáticas. Fíjese lo que me sucedió a mí. Yo llego de Pinar Quemado con una nota excelente. Cuando llego al liceo, primera vez que yo bajaba al pueblo, era en Pinar Quemado, no venía al pueblo. Llego al pueblo, llego medio esquivo, bronco. Cuando llego al pueblo, recuerdo yo que la escuela el liceo lo estaban construyendo y era en la José Antonio Guzmán Fabián, que no daban clases. Sí, claro. Cuando llego a esa escuela ahí, ya yo llegué prejuiciado por un hombre que le decían el Capi de Pinar Quemado y los hermanos míos que decían, mire, cuando usted llegue al liceo hay una materia que no la pasa a nadie, que le dicen el álgebra. Y me dice, a mí me prejuiciaron. Sí. Y me dice el Capi, mire, cuando usted llegue allá al liceo, que usted le pregunte qué es el álgebra, usted va a decir que es la rama de la matemática que tiene por objeto hacerle perder la paciencia a cualquiera. Y llegué prejuiciado llegué. Óigame. Que era Camilito. Bueno, a mí me la dio una profesora que le decían Carmen. Carmen me la daba y Camilo daba en otro primero, yo recuerdo, con un macuto siempre andaba. Óigame, y cuando yo llego al liceo, yo llego prejuiciado y llego toda la nota excelente en A, pero mi primer nota del primer mes en álgebra fue un 60. Yo dije, cuncho, y pues yo que yo sí, porque yo estaba prejuiciado, y yo dije, pero sí. Yo recuerdo una compañera que le decían, Belki, pero si Belki sacó A, ¿por qué yo no puedo sacarla? Oiga, me agarré yo esa matemática, el segundo mes la saqué en 99, el tercer mes en 99, el cuarto mes fue un 100. Y de ahí me quedé, cuando yo terminé el año escolar, el primero de la primaria, agarré todos los temas que el profesor no nos dio, agarré el libro de Baldor y empecé a estudiarlo. Un libro grandote. Con un tipo con un paño arriba. Exactamente. Pues yo empecé a estudiar el álgebra, me gustó tanto que de ahí aprendí álgebra, que en esa época era álgebra en primero, geometría en segundo, empecé a dar clases de geometría, trigonometría en tercero, matemática superior en cuarto. Y cuando yo terminaba el año escolar en cada uno de esos niveles, yo me quedaba con grupos de estudiantes, yo explicándole la matemática. Y me daban algo y con eso también yo lograba recolectar para el año siguiente. O sea que la vocación mía en el área educativa, o sea, fue por vocación prácticamente que yo ingresé en educación. Pero antes de eso, antes de yo ingresar en educación, Luis, yo trabajaba con las escuelas radiofónicas. Yo fui maestro corrector en la década de los 80. Yo recuerdo que vino una comisión aquí y buscó quienes querían impartir docencia en las escuelas radiofónicas. Y yo fui uno de los que me inscribí a dar clases en la escuela radiofónica junto a Diego Rodríguez, Sixto. ¿Qué se hizo Diego? Diego vive ahí en Elías Santana, él es ingeniero agrónomo, él.
Sí. Y creo que sigue trabajando con las escuelas radiofónicas. Y desde ahí inicié yo en el área educativa, desde las escuelas radiofónicas Santa María. No, usted tiene una trayectoria, un currículum de educación bastante amplio. Licenciado, saliéndonos ya de la parte educativa, sino en la parte profesional dentro de los medios de comunicación. Usted a su momento dice que Basilio Adame fue quien lo induce. Le abrió la puerta. Sí, Basilio Adame. A los medios de comunicación, me imagino, por el medio que usted menciona, que era Radio Jarabacoa. Radio Jarabacoa en aquella época. AM. Un programa muy escuchado, recuerdo. Oye, Jarabacoa entero estaba ese y el programa del Capitán Camarero eran dos toques de queda. Ahí fue que yo me inicié. La gente lo turnaba. Sí, cuando uno iba a la pausa lo ponía al otro y así andaba la gente moviendo el diario. El desayuno de Radio La Vega. ¿Cómo usted se inicia ya después que le dan la oportunidad y su preparación? Porque el día pasado cuando teníamos a Luis Manuel Abreu aquí, él decía que usted hace un programa en turismo y que usted es el que le dice y le da la oportunidad de que él dirija un programa ya porque ya usted se iba para la universidad, según las palabras textuales que él dijo. Pero ¿cómo usted llega ya a formar parte después de que Basilio le dé esa oportunidad y que ya usted asume una responsabilidad de tener su propio programa? Mire, déjeme decirle que lo primero que debo decir es que yo escuchaba ya a Basilio, a Henry Rodríguez en la radio, y había un señor que está vivo actualmente, vive en Pinar Quemado, llamado Quique, y le digo yo, Quique, yo quiero ser locutor. Me dice él, bueno, pero yo tengo un cuñado que es locutor, que se llama Henry Rodríguez, el que produce Variandito Musical, yo lo llevo allá, y le digo, pues vamos para allá. Y recuerdo yo una noche me montó en su motor y me trajo a Radio Jarabacoa ahí. Y me presentó a Henry Rodríguez. Que también era de Pinar Quemado. Que también era de Pinar Quemado, Fíjese. Henry Rodríguez, sí. Y cuando me lo presenta me dice, no, pues si usted quiere ser locutor, usted tiene que venir toda la noche aquí, primero a aprenderse la discoteca. La discoteca donde estaba un reguero de LP ahí. Que ¿te recuerda? Me dice Henry. Lo de la vieja escuelita, todos pasamos por ahí. Pero era de noche, imagínate, yo a pie, como no podía bajar de toda la noche. Era complicado. Entonces después no pude bajar y después que hablo con Basilio, y Basilio me dice, no, pues usted puede venir a la mañana sin ley. Y yo recuerdo que yo también estaba a pie, pero yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, salía a pie, porque en eso, cuando ya ingreso, que Basilio me puso casi un año a aprenderme la discoteca, aprenderme donde quiera que estaba ubicado cada disco, que era uno long play. Sí. Y los 45. Y los 45. Y bueno, pues cuando Basilio me pone ahí a aprenderme la discoteca, entonces vienen los padres a realizar un programa en la mañana, que empezaba a las 7 de la mañana empezaba y terminaba a las 8. Empezaba a las 6 y terminaba a las 7. Sí. Entonces ya a las 7 empezaba Basilio con la mañana sin ley. Sí. Entonces los padres me ponen a mí como control master y empiezo a hacer el control de ese programa, pero yo tenía que llegar a las 6, pero yo estaba a pie desde Pinar Quemado. Entonces yo tenía que yo salía casi a las 5 y media de la mañana a pie de Pinar Quemado. Para abrir la emisora. No, y que la vía de acceso tampoco tenía la facilidad de no daban bola en esa época. No, en esa época. No, había motores. Y que era camino lo que había prácticamente. Una carretera, ya usted sabe. Sí. Pues yo salía a 5 y media, yo salía a pie de Pinar Quemado para llegar a las 6 a Radio Jarabacoa. El interés que yo tenía de aprender, porque ahora nadie quiere, los hijos míos no quieren andar a pie de aquí a allí, y yo venía de Pinar Quemado aquí al pueblo a pie. Y bueno, yo recuerdo, voy a hacer una anécdota, que cuando yo venía a pie por la curva de Luz, usted conoce la segunda curva que hay más para acá de Pinar Quemado, vengo un día a pie. Yo siempre he sido cobarde con los perros. A mí los perros siempre me dan terror. Ahí salían unos perritos siempre ladrando en la curva. Y un día yo siempre agarraba 2 piedras. Pues los perros me salían. Y cuando vengo yo con 2 piedras en la mano por esa curva a pie, viene un motor de la policía y me detiene y dice, usted está preso. Oye, esa vaina. Y me montan, 2 policías, me montan en el medio. Y digo, pero que yo trabajo en la calle, si usted no tiene derecho a hablar. Hasta que me trajeron al cuartel aquí. Bueno, pues... ¿Cuándo no se dio el programa entonces? Cuando me trajeron al cuartel, yo le digo, llamen a la emisora, que yo trabajo allá. Y intentaron llamar, pero yo era que abría, no había nadie. No había forma. A las 7 de la mañana, cuando llegó Basilio, que Basilio abrió el Vale Venus, Welly abrió a Basilio, recuerda Vale Venus, que trabajaba allá. Él le abre a Basilio.
No, está vivo, vive en Las Guásaras. Ok. Sí, sí. Cuando el Valevendo le abre a Basilio, entonces llaman allá a la emisora, le digo que trabaja, llaman allá, y Basilio que coge el teléfono y arranca Basilio para el cuartel de una vez. Y cuando vaya, no, pero ese muchacho trabaja conmigo en Radio Jarabacoa, y dicen ellos, pues déjeme conocerlo para la próxima vez. Óigame, y coincidencia de la vida, para que usted vea lo que es las cosas, me soltaron, nos fuimos para el programa a trabajar. Y para que vea qué coincidencia, quien me apresó luego fue el guardaespaldas mío cuando yo era fiscalizador. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas de Levante? Mire, qué chiquito el mundo. Sí, sí. Qué chiquito es el mundo. Levante era el guardaespaldas mío en la fiscalía cuando yo era fiscalizador. Después que me apresó en esa época. Licenciado, después que usted ya cumple, por decirlo de alguna forma, su ciclo laboral en Radio Jarabacoa, ¿cómo usted pasa entonces a formar parte de Turismo FM y aquel emblemático programa? Yo recuerdo el nocturno, no lo recuerdo a usted en el bachatón del domingo, pero sí yo recuerdo porque habían unas declamaciones al momento de colocar esas canciones. Yo recuerdo que eso era un toque de queda. Pero yo creo que eso fue, era en la emisora. Sí, déjeme aclarar. Aclare ahí. No, en la emisora de Solís no. Fue en Radio Jarabacoa, pero FM, porque luego Jarabacoa era AM. Sí. Y luego... Turismo. Y luego, no, porque turismo estaba en el Montaña. Ok. Radio Jarabacoa era AM. Luego Ángeles Suárez consigue una licencia y consigue transmitir en FM. La frecuencia. En FM. Radio Jarabacoa, pero en FM. Porque ya AM casi no se escuchaba. Entonces empieza a transmitir en FM. Cuando Ángeles Suárez empieza a transmitir en FM, estaba entonces Turismo en el Montaña, que era en FM nada más, y Radio Jarabacoa aquí en el Colegio de los Padres. 98.7. 98, pues sí. 98.7 MHz, yo me acuerdo de ese comercial. Sí. Ajá. Sí, clásico comercial. Pues yo trabajaba en Radio Jarabacoa, ahí es cuando Ángeles Suárez, que le voy a hacer una anécdota de lo que me pasó con Ángeles Suárez, llega y me dice a mí que yo debo producir, que la voz mía se presta para un programa de música romántica. Y él mismo dice, mire, ese programa se va a llamar Otoño del Día a la Tarde. Y usted tiene que buscar expresiones románticas. Ahí es cuando yo empiezo a producir ese programa que decía de que emoción del alma que sigue atada a un recuerdo, a un amor prohibido, a un querer lejano en Otoño del Día, la tarde. El hombre todavía me recuerdo algunas expresiones. Me recuerdo algunas expresiones. Hace 20 años. No, y que eso era un boom en esa época. Sé yo la fémina, cómo andaba detrás de usted. Y la que yo... No, déjame hacer una anécdota ahí. Un día, pero fue que el bachatón del domingo, va una persona, una joven muy linda, por cierto. Yo quiero conocer a Santiago Trini. Y era yo que estaba ahí. Y me dice, yo quiero conocer a Santiago Trini. Le digo yo, para servirle, soy yo Santiago Trini. Ah, pues yo creía que tú eras más grande. Porque la voz tenía una percepción diferente. Esa voz, ese grosor de voz, da para esa percepción. Pero déjame contar la anécdota que me pasó con Ángeles Suárez. ¿Sabes que yo me inicié en la política? Yo trabajaba... Ese punto de la política... Okay. Lo vamos en a el segundo tratar plano. En la segunda parte. No, la anécdota sí, porque el plano de la política ya lo vamos a tratar en... de manera de perfil, yo era del MIUCA. Y en el MIUCA nosotros se nos instruía a atacar a la gente del Partido Reformista y del PRD. A nosotros nos mandaban texto para que lo analizáramos, lo estudiáramos. Atacar a la gente del PRD y del Partido Reformista. Y bueno, un día me invita Ángeles Suárez a un programa, Melitón Ortiz, a un programa que él tenía que se llamaba De Todo Un Poco en una hora, que era de 1 a 2 de la tarde. Sí. Y me dice que para entrevistarme a mí como dirigente del MIUCA. Bueno, cuando yo voy al programa, empiezo yo con lo que nos habían enseñado nosotros dentro del MIUCA, atacar a la gente del PRD. Aplicar la teoría. Y empiezo a decir que el caso del gobierno de Reblanco, empiezo a hablar de los funcionarios, sentado al lado ahí. Pero yo no lo conocía, porque nosotros conocíamos era Bubú Comercial, que era el que dirigía la emisora. Yo no sabía quién era. Es de la mueblería. Y empiezo yo a decir, mire que la gente de Jorge Blanco se fueron del país, salieron huyendo. Todo lo que nos enseñaban a nosotros en MIUCA en esa época. Óigame, y Melitón me decía, pero usted está seguro que es así como usted está diciendo. Sí, totalmente seguro. Óigame, y cuando terminó la entrevista,
yo trabajaba en Radio Jarabacoa, muchísimos programas. Cuando terminó la entrevista, llega ese señor que está sentado al lado ahí y me jala para el cuartico de atrás, 3 cuartos que había atrás en la emisora. Y me dice, mire, Santiago Trini, es que le dicen a usted aquí en la emisora. Digo yo, sí. Me dice, usted es un joven brillante, usted tiene una lucidez y usted va a ser un gran profesional de la comunicación, de la política y donde usted se mete, usted va a ser un gran profesional. Pero usted debe investigar mejor porque yo creo que usted está equivocado. Le digo yo, ¿cómo así? Me dice, porque en el gobierno de Jorge Blanco fueron ataques políticos, Balaguer para desacreditar al PRD, agarró a Jorge Blanco, a los funcionarios empezaron a atacar, empezó a darme duró casi una hora ahí hablándome de, y me dice, y mucho gusto, yo soy el licenciado Ángeles Suárez, yo fui el ministro de Agricultura cuando Jorge Blanco. Yo pensé entre mí, estoy votado de la emisora, fue lo único que pensé. Estoy cancelado de la emisora. Que déjeme decirle que Ángeles Suárez fue más ataque político, porque a mí me tocó hacer el testamento que me llamó Ángeles Suárez para realizarlo. Ángeles Suárez no tenía nada de lo que se dijo en la prensa que él tenía, que se hicieron multimillonarios, que se hicieron ricos, eso no fue verdad. Yo le hice el testamento a Ángeles Suárez. Ángeles Suárez lo que tenía era una tierrita aquí en Sabaneta, Piedra Blanca, tenía 2 apartamentos en Santo Domingo y más nada. Que hubiera sido verdad de todos esos millones, y la emisora, lógicamente, sí. Que hubiera sido verdad, que hubiera acabado, como dijo la prensa en esa época, hubiera tenido muchos recursos. Pero y yo soy testigo de eso. A usted le pasó entonces igual que a Freddy Paulino. También. Porque Freddy Paulino lo llevaron a un programa y él estaba arriba, porque él venía los fines de semana. Sí, los fines de semana. Pero que él no se conocía como dueño, era Bubú el encargado de la emisora. Y Freddy le entró a 2 manos a eso, y cuando terminó el programa, ahí se armó un lío, que yo no sé cómo nos empataron. Miren, vamos a hacer una pausa y en breve entonces vamos a venir con los tópicos que sé que muchos esperan, que es la parte política actual y también un poquito de historia de la política que ha transcurrido con el paso por los años y de la vida del licenciado Santiago Trinidad. No le cambien. Bien, estamos desde regreso en estos espacios desde las 8 en el último bloque y vamos a conversar respecto a los tópicos políticos del licenciado Santiago Trinidad. Primero, ¿cómo usted se involucra, en un resumen breve, cómo usted se involucra, llega a la política hasta el punto de llegar a ser el presidente del partido, primero Revolucionario Dominicano y luego Partido Revolucionario Moderno? Sí, lo primero que debo decirle que yo me inicio es en el MIUCA, Movimiento Unidad y Cambio, que lo dirigía, o lo dirige, no sé si actualmente, Virtudes Álvarez. Yo me reunía con él. Fabio fue. Yo iba a Pinar Quemado. Sí, a Pinar Quemado. Oye, yo tenía que ir a Pinar Quemado. Sí, yo recuerdo en aquella época. Y bueno, nos iniciamos en ese movimiento. Luego que me nombran en educación, viene y se crea aquí una corriente que no existía, que era la Juan Pablo Duarte. Es una corriente afín al MIUCA, porque existía la corriente Eugenio María de Hostos, hablo de corrientes magisteriales. Corriente, la Eugenio María de Hostos, que todavía existe, era afín al PLD. Existía la corriente Salomé Ureña, que era afín al PRD, y la corriente Juan Pablo Duarte, que era afín al MIUCA. Entonces, como ahora la Juan Pablo Duarte es afín al PRM. Sí, al PRM. O sea, está aliada al PRM ¿y el actualmente. PRD que no tiene corriente? La Salomé Ureña es la corriente del PRD. Okay. Salomé Ureña. Y bueno, recuerdo yo el profesor que vino de La Vega prácticamente a traer el MIUCA a Jarabacoa y a traer la corriente, que fue el profesor José Tanilao Holguín, el profesor Tanín, como le conocemos. Y él inicia en Pinar Quemado, en un momento de que en Pinar Quemado los ánimos estaban muy aldeados por la situación de la cancelación del profesor Simeón Pichardo. Recuerdo que Simeón Pichardo era dirigente del PLD y la gente del Partido Reformista, había un enfrentamiento personal entre ellos y cancelan el profesor Simeón Pichardo. Allá llega, el maestro que llegaba ya lo sacaban de Pinar Quemado, ¿no? Todos los maestros que llegaban no lo quería nadie. Y llegó Tanín y se ganó el cariño de todos los maestros. Y en ese momento es que me nombran a mí en la escuela de Pinar Quemado y Tanín es que empieza a instruirme dentro del MIUCA y dentro de la corriente Juan Pablo Duarte, que luego yo llego a ser dirigente de la ADP a través de esa corriente. Luego yo llegué a ser en la ADP, yo no fui presidente, pero ocupé casi todos los cargos. Fui secretario de actas, secretario de finanzas, secretario de organización, que es el que va. En las últimas elecciones ya donde yo fui candidato, era cuando ya el PRD estaba en el poder y la gente me veía, los maestros me veían a mí como PRDista y perdí como por 15 votos en esas elecciones. Recuerdo el profesor Nicolás
Nicolás Pérez. Sí. Ahí fue que ganó Nicolás. Ahí fue que ganó Nicolás, así que yo fui candidato. Pero entonces, cuando me ingreso en el MIUCA, luego viene Paco Pichardo, fue candidato por el PRD, y viene una alianza, el MIUCA con el PRD. Eso fue en el 98. Eso fue en el 98. Se produce la alianza entre el MIUCA y el PRD, y nosotros apoyamos a Paco Pichardo. Paco ganó la sindicatura. Luego viene el próximo proceso electoral, donde el MIUCA se alía al PLD, y nosotros, los que nos habíamos aliado al PRD, que nos quedamos en el PRD, y otros compañeros se fueron del MIUCA y se quedaron en el PLD. Llámese el caso de Antonia Suriel, el caso ella era del MIUCA. Sí, era del MIUCA. Antonia fue candidata por el MIUCA, candidata a síndico de aquí del municipio. Iné, que Silverio, bueno, Silverio se quedó en el PRD, pero Iné y los demás se quedaron en el PLD, y nosotros nos quedamos en el PRD. Luego que nos quedamos en el PRD, a mí me eligen presidente de la zona D en el 2004. Primero yo fui fiscalizador, ¿verdad?, durante el gobierno de Hipólito, 2002-2004. Y luego en el 2004, cuando nosotros perdemos las elecciones, a mí me eligen presidente de la zona D. La zona D iba desde Venecia hasta la Ciénaga de Manabao, la zona más grande que tenía el PRD en aquella época. Hasta la Ciénaga de Manabao yo dirigía esa zona. Luego se crea el distrito de Manabao y ya Manabao sale de la zona D, y yo sigo como presidente de la zona D hasta el año 2008. En el 2008 entonces viene un proceso electoral y en la que terciamos a la presidencia del PRD el profesor Olivero y yo. Profesor Olivero, un saludo donde quiera que se encuentre. Claro. Voy a hacerle una anécdota, porque me gustan las anécdotas. Sí, a nosotros veteranos. Del profesor Olivero. Cosas de la vida que se le quedan a uno. Aunque yo te lo he vivido. Profesor Olivero, cuando yo llego a la escuela, al liceo, a primero de bachillerato, él daba geografía. Sí. Y llegamos, Olivero se paraba en la puerta ahí. Y cuando se paraba ahí, tú ahí que estaba parado, se iba. Bueno, y llega y se para en la puerta. Nosotros no lo conocíamos, era la primera vez que llegamos, no sabíamos que era el profesor. Y estaba parado. Cuando llega y se para ese hombre alto ahí en la puerta con los lentes. Con unos lentes, sí. Fondo de botella. Y nosotros que habíamos era un cambio de hora, le dice a mí, usted y usted me van para su casa. Y yo asustado, imagínate, la primera vez que fui al pueblo fue en esa época. Óigame. Y cuando voy saliendo, yo andaba sin correa, no tenía correa puesta. Y me dice, y además de parado, usted también anda sin correa. Sí, porque había una disciplina. Óigame, y cuando voy saliendo a la puerta, me dice, párese ahí. Me dice, tenga 10 pesos, vaya y compre una correa y vuelva. Óigame, y fui, yo recuerdo que había un hombre vendiendo ahí mismo. Fui y compré la correa, me la puse y volví, ahora siéntese ahí. Y cuando estábamos terciando en las elecciones que él era el candidato a la presidencia del PRD y yo candidato a la presidencia del PRD, él me decía, usted no puede competir conmigo porque a usted les regalé yo una correa, siempre me lo recordaba. Tiene ese agradecimiento, por ese Y sin embargo, en esa época yo recuerdo que se produjo una tendencia entre el grupo de Ignacio y el grupo de Collado. Yo era del grupo de Ignacio y nosotros ganamos las elecciones con el grupo de la convención del PRD. Y ahí fui electo presidente en el 2008 del PRD hasta el 2014. En el 2014 se produce el enfrentamiento de Hipólito y Miguel Vargas. Nosotros nos sacan del PRD y fundamos el PRM. Y como yo era el presidente del PRD, me proponen ser el presidente del PRM en el 2014. Luego, en el 2018, también me reeligen como presidente del PRM. En el 2022 me reeligen presidente del PRM. Y hace una semana también me reeligieron como presidente otra vez del PRM. Sí. Dicho que yo ahora yo no estaba aspirando, pero la lucha de fuerza. O sea, usted no tenía interés. No, yo en estas elecciones no tenía interés porque ya yo lo estoy concentrado en mi oficina, ya prácticamente tengo poco tiempo. Sin embargo, la lucha de intereses de grupo entendían que yo era el único que unificaba los criterios entre todos los que aspiran y me eligieron presidente. Su función ha sido buena porque ese resultado. Sí. Ha dado resultados. Dentro de eso, una vez se habló de que se pidió una carta, no sé. Sí, a eso yo llamé. En el proceso es un proceso de eso. De Ignacio Núñez. Cuando Ignacio Núñez, ya fue cuando fue candidato a síndico. Sí, eso era cuando él era candidato. Se habló que Collado le había ganado, que Ignacio le había ganado, que faltaron unas actas y unas urnas de contabilizar y eso. Y se había dicho que esa acta
la tenía usted en su vehículo, que supuestamente le habían roto el cristal, que el acta se perdió. Al fin, que declararon a Ignacio como ganador y precisamente usted le tocó declararlo como ganador. Entonces usted dice fue un momento difícil, sí. Son anécdotas bonitas, entonces dice que usted dice que usted pertenecía también a la línea de Ignacio Núñez. Y al fin y al cabo, eso no sirvió de nada, porque Ignacio terminó yéndose. Sí, así, eso, y Collado eso, asumiendo. Asumiendo con la cara de Ignacio en la boleta. Para que usted vea. Que ahí tuvieron a matar a Ignacio. Cuando yo, o sea, yo decía que pertenecía al grupo de Ignacio, o sea, no era que pertenecía al grupo, sino que habían sectores que nos apoyaban, por ejemplo, a Olivero a la presidencia lo apoyaba el grupo de Collado, y a mí a la presidencia me apoyaba el grupo de Ignacio. Y yo, esas dos fracciones estaban divididas. Estaba dividida. Luego, cuando se produce ya la convención entre Ignacio, Collado, y habían otros aspirando, Marco Martínez, pero bueno, lo que mencionaban era Ignacio y Collado. Se produjo una discusión con el acta del barrio Don Bosco. Yo era el presidente de la comisión organizadora de la convención y se produjo un impasse en el acta del barrio Don Bosco que querían impugnarla. Entonces, yo la asumo, yo reporto a las altas instancias del partido ese impasse que hay con el acta del barrio Don Bosco, que ellos decían que esa acta marcaba la diferencia de cuál de los dos había ganado. Yo asumo el acta, la entro en mi vehículo, reporto a las altas instancias del partido y quedamos al otro día de llevar esa acta, las urnas, para ellos hacer el conteo en Santo Domingo de todas las urnas, incluyendo esa acta. Bueno, pues yo recuerdo, yo tenía la oficina ahí en Yerbabuena y el Jimmy, un Jeepcito rojo Suzuki que yo tenía, lo paré cerca de la funeraria de Nano, como le dicen por ahí. Ajá, sí, donde venden la caja de muertos. Donde la vendían la caja de muertos. No, yo lo venden todavía. Todavía la venden. Todavía venden, sí, claro. Ah, pasa que está al frente. En el otro lado, sí. Pues yo dejé mi G ahí y bueno, yo recuerdo que yo entré a las 8 de la mañana a trabajar a la oficina y a las 12 cuando voy el vidrio estaba roto y el acta me la llevaron. Yo no supe quién fue, aunque sí hubieron rumores después quién fue. El acta me la llevaron, entonces yo llamo a la alta instancia del partido, pasó esto y esto, y entonces ellos dicen, traigan las urnas para acá entonces. Y ya ahí cogimos al otro día para Santo Domingo, y ahí se armó el lío de que el acta se desapareció, es verdad, el acta la sustrajeron del Jimmy, me rompieron el vidrio, pero se llevaron los resultados, las urnas se llevaron a Santo Domingo y se contaron los votos de las urnas allá en Santo Domingo, en la que resultó Ignacio por encima de Francisco Collado. También a usted le correspondió cuando un grupo de mujeres que le llamaban la pitolera tiraron una vaina por el río también. Sí, yo era me gustaría esa anécdota también. Yo era presidente de la comisión organizadora de la convención. Sabe que en aquella época había un grupo de mujeres dentro del PRD que le decían la pistolera. La así pistolera como eran mujeres, eran aguerridas. Ahí estaba Carmen Minaya, la mujer de Marco Martínez, Rogelina, y un grupo de mujeres que eran aguerridas dentro del PRD. Sí. Y bueno, Mari Suero estaba en esa época también. Y bueno, pues la urna, yo recuerdo que estaba en la calle Libertad, un local que había. Abajo. Sí, en la calle Libertad. Y cuando se contaron, yo recuerdo que ahí le dieron hasta un pecozón a un cuñado mío que quería que... bueno, pues cuando se contaron que resultó uno por encima del otro, llegó entre... ese grupo de la pitolera, agarraron la urna. Mejor decir así, no mencionar. No mencionar, no. Agarraron la urna y la tiraron por el río. Tiran la urna por el río. Sí, ¿Luis, tú te recuerdas de eso? No. ¿Tú no viviste eso? Fue un momento No, difícil. eso se escandalizó, es que tú eras muy niño. No, pero en esa época posiblemente no, pero yo estaba muy ligado a esos entornos. Sí, Bueno. sí he estado muy ligado. Sí, mire, ya que estamos ahí en ese tema con la contradicción y eso, en las elecciones del 2024, cuando el ex alcalde Junior Torres estaba religiendo para asumir que estaba en competencia con Joselito, hubo un rumor donde se decía que usted, siendo del partido, trabajó y no apoyó a Junior Torres. Sabe que en la política siempre surgen rumores, pero los rumores, para afirmar algo hay que tener la prueba. Sí se dijo eso de que yo apoyé a mi hija y que a Junior Torres no lo apoyé. Exacto. Sin embargo, debo decirle que a mí me asignaron el centro de Pinar Quemado. Cada dirigente tenía un centro asignado. A mí me asignaron el centro de Pinar Quemado, donde vive Joselito en Pinar Quemado, y ese centro lo ganó Junior Torres mucho a poco, haciendo a Joselito ahí. Pasó Joselito, yo recuerdo el día entero ahí trabajando, y nosotros le ganamos el centro mucho a poco a la gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, era lo que decía el ingeniero Mora. Mora le decía, la mejor prueba de que usted trabajó con la candidatura de Junior Torres, la mejor prueba que hay es que usted ganó el centro, que a usted se le asignaron, claro, que no lo ganó Joselito estando viviendo en el mismo centro. Sin embargo, no puedo sacar bueno, pero sí debo decirlo,
que el caso de Junior Torres, nosotros perdimos el centro que se le asignó a él, que fue el centro de Venecia, lo perdimos. Sin embargo, el centro que le correspondía a Junior, ese centro lo perdimos. ¿Usted recuerda el margen de diferencia en ese centro? El margen de diferencia fue, creo que de 30 votos, 25 a 30 votos fue el margen de diferencia. Nosotros lo perdimos. Sin embargo, el centro que me asignaron a mí, nosotros lo ganamos. Y cada uno de los centros, que yo estaba encargado del centro de Pinar Quemado, pero tenía que ver con el centro de los otros centros de la zona D también. Y esos centros La Guásara pertenece a ese centro. Sí, la Guásara pertenece. Ese fue el único centro que nosotros perdimos de todos los centros. Ahí es donde se dice que otro también miembro del PRM muy reconocido, Nicky Valdés, se le atribuyó también que Nicky estuvo por aquí y decía que no, que le había trabajado. Y a mí me consta que Nicky trabajó, me consta. Miren, el día antes de las elecciones, yo tenía una casa aquí en la calle Sánchez, estuve yo reunido con Nicky y con su equipo. Y Nicky instruyendo a su equipo dónde iban a trabajar cada uno. Y yo recuerdo que había uno que estaba renuente, que decía, no, a Junior yo no lo voy a apoyar. Adonis, que decía que no. Y Nicky insistiendo, nosotros nos reuníamos los tres, duramos más de una hora insistiendo, vamos a reunirnos con Junior para que salgan la diferencia esta misma noche. Y Nicky insistiendo para que Adonis se reuniera con Junior. No, que yo con Junior no me reúno, decía Adonis. Pero Nicky, a mí me consta de que hizo el trabajo. Al otro día, lo que sucede fue que a Nicky le asignaron también, él estaba asignado en el liceo, para trabajar en el liceo. Sin embargo, para ponerlo a prueba lo mandaron al centro de la Guásara, un lugar donde él no conocía a nadie. Fue prácticamente para Pero lo mandaron en el mismo proceso, o le dieron un tiempo para él. No, eso fue el mismo día, día. Eso es un riesgo. Eso es un riesgo. O sea, no conocía a nadie prácticamente. Yo subí varias veces allá al centro de la Guásara, y Nicky, yo sé que hizo su trabajo. Nicky no traicionó a Junior, como se dijo. Lo que pasa es que en la política siempre se dicen muchísimas cosas. Ingeniero, ¿de quién fue la situación, o si fue real, de que después del proceso, cuando se hizo y se solicitó un reconteo de los votos, y una revisión más bien de los votos nulos, ¿de quién fue la idea de que el ingeniero Junior Torres saliera en una exposición pública, rueda de prensa, a decir que en la zona de Estancita, La Peña, habían votado los muertos? Sobre todo más bien se dijo en la zona de Barrio Blanco también. Barrio Blanco también estaba incluido. Sí, Barrio Blanco estaba incluido también. O sea, la idea de que habían votado los muertos, no, de que sí se produjeron ciertas irregularidades en el centro de Barrio Blanco, en Estancita, La Peña, en el proceso de votación. Eso lo dijeron los delegados nuestros, que se produjeron ciertas irregularidades, que aunque no accionaron en el mismo centro que debieron hacerlo, ellos quisieron accionar después que llegaron a la Junta. Sin embargo, la impugnación debía hacerse en la mesa. En las actas. Ahí mismo. Ellos no lo hicieron. En acta también. Exactamente, pero ellos no lo hicieron. Y después de una reunión, el mismo senador Ramón Rogelio Henao se determinó que se iban a impugnar los resultados. Yo particularmente le dije a ellos, miren, en mi condición de abogado, yo conozco la ley. Este proceso no se llevó a cabo como manda la ley, no se impugnó en el centro. Esto lo van a rechazar, pero si ustedes quieren que se lleve a los tribunales... El pataleo. Y se llevó a los tribunales, nosotros firmamos la solicitud ante el Tribunal Superior Electoral y fuimos a Santo Domingo y llevamos, porque imagínense, realmente yo sabía que la demanda no procedía, eso lo sabía yo. Pero si yo me negaba a firmar el acta... peor hubiera sido. Exactamente. Yo, no, pues vamos para adelante entonces, y así lo hicimos. Y usted por un tema de disciplina también tenía disciplina partidaria, exactamente. Y fuimos a Santo Domingo y lógicamente que rechazaron la solicitud de nulidad del proceso. Licenciado, la actualidad del Partido Revolucionario Moderno, tenemos entendido que hace unas semanas se hizo prácticamente un consenso donde fueron electas las nuevas autoridades. Tenemos entendido que también se incluyeron otras nuevas. ¿Cómo está establecido ahora el comité político municipal del Partido Revolucionario Moderno? Luis, no, realmente fuimos ratificados en las posiciones. ¿Todos? Todos. De los 55 delegados, fue una asamblea de delegados, de los 55 delegados habíamos 51 hábiles para votar, y de los 51, 48 votaron por la ratificación de las autoridades. Yo fui ratificado como presidente municipal, el compañero Willy, José Agustín Hernández, fue ratificado como secretario general,
general, el compañero Samuel Danay, doctor Samuel Danay, fue ratificado como secretario de organización. Asimismo, los miembros del comité municipal fueron ratificados como miembros del comité municipal y los presidentes zonales también fueron ratificados. O sea, todo se ratificó, no hay nuevas personas. No hay nuevas personas. No hubieron cambios. No hubieron cambios. En septiembre sí viene una reestructuración de algunas personas que se han ido, otros que han fallecido, van a ser reestructurados. Van a completar la matrícula. A completar la matrícula en septiembre. Por el periodo que fue esta reestructuración, o sea, normalmente siempre por 4 años, pero tenemos entendido que ahora es un proceso que solo va a estar. De 2 años. Que va a estar por 2. Eso forma parte también de los acuerdos que se hicieron. Sí, eso forma parte de los acuerdos. Decían en una reunión que nos convocaron a Santo Domingo, nos convocaron a los presidentes, a los secretarios generales, decían, pero si ustedes han llevado el partido al triunfo, a 2 triunfos electorales, mal haríamos nosotros con cambiarlo a ustedes, se sigue con el que se gana, claro. Y por eso decidieron, a la alta instancia del partido decidieron que fuéramos ratificadas, pero validada por la asamblea de delegados, porque también la asamblea podía decidir otra cosa. Todo tiene que entrar en el proceso. Todo tiene que entrar en el proceso de ley. Y así mismo se convocó la asamblea de delegados y 48 de 51 hábiles para votar, votaron para que nosotros fuéramos ratificados en el cargo. Entonces hubieron 2 que estaban en contra. Sí. El licenciado, ya para el plano nacional, había, y una de las cosas que siempre se ha dicho del PRD, del PRM, antiguo PRD, era cuando llegaban este tipo de situaciones internas, que se daban situaciones que llevaban a divisiones por los problemas que cada quien empezaba a tomar por un lado. ¿Cómo se nota el ambiente dentro del partido ya a nivel nacional? Porque se va a tomar ese mismo dictamen, se va a aplicar también a nivel nacional, porque tenemos entendido, creo que es en septiembre o agosto, que en agosto, 9 de agosto. Que se va a hacer ya la asamblea para elegir las direcciones nacionales. Y ahí sí se van a incluir, tenemos entendido, nuevas figuras dentro de la dirección nacional. Sí, fue aprobada en una asamblea de delegados, fue aprobada la inclusión de 5 nuevos miembros al comité nacional. O sea, las estructuras van a ser ratificadas, pero se van a ingresar 5 nuevos miembros. Y debo decirle que nosotros en el PRM hemos aprendido mucho, porque nosotros sabemos que la diatriba que se producía en el PRD, los sillazos de aquella época, eso no produce nada positivo. Entonces, y en el PRM hemos aprendido mucho y siempre ha primado el consenso. Licenciado, entonces Carolina Mejía continúa como secretaria y Paliza como presidente. Sí, bueno. Eso debe ser ratificado por una asamblea de delegados. Y no entraría entonces en contradicción porque, según hemos escuchado, quienes aspiran a cargos electivos no deberían de ocupar entonces posiciones preponderantes dentro de la estructura partidaria. O sea, quienes aspiran a la presidencia de la República es el presidente, que es incompatible. El presidente del partido es incompatible con el cargo de aspirante a la presidencia de la República. En el caso de la compañera Carolina Mejía, que es la secretaria general, yo me imagino que va a tomar su licencia. O sea, que estatutariamente sí en esa posición. Sí, en esa posición ella puede aspirar. Pero me imagino que tomará su licencia, y en el caso de Paliza, que el presidente no tiene ningún tipo de aspiraciones, que dicho sea de paso, hay un consenso nacional para que el compañero Luis Abinader, cuando salga de la presidencia de la República, sea quien asuma la presidencia del PRM. Por eso entonces que se va a hacer por 2 años. Entre otras razones, sí, tenemos un periodo de 2 años para dirigir el partido, y en 2 años va a venir una convención abierta. Muchos compañeros pedían una convención abierta, no de delegados, sino una convención dentro del padrón del PRM. De los militantes. De los militantes del PRM. Y se aprobó en la 14ª Convención Nacional que se celebró, se aprobó que en el 2028 va a venir una convención abierta de todos los militantes del PRM. Pero eso después de las elecciones. Después de las elecciones. Sí, porque si se pone antes, ya usted sabe. Hay problemas. Hemos aprendido mucho pero ya. ¿Cómo lo ha asimilado? Porque usted dice que la mayoría querían una convención abierta, que yo entiendo también es lo que correspondería para que las personas que militan en una organización sean los que tomen la decisión. Pero ¿cómo lo tomaron personas que estaban ya aspirando a posiciones y habían manifestado también una serie de disgustos? ¿Cómo tomaron después de esta decisión? No, pero fíjese que las personas que estaban aspirando a esas posiciones fueron ratificadas en su posición. El caso del doctor Samuel Danay, que aspiraba... No, pero no digo en Jarabacoa. Bueno, lo digo ya a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional tenemos que muchos de esos que aspiraban se le van a asignar posiciones que no tienen ningún rango dentro del partido. Llámese el caso de Guido Gómez Mazara. Hay 5 secretarías nacionales que se
van a formar ahora, el día 9, que esas personas van a ser electas en esa posición. Eso es para evitar entonces situaciones, difíciles que incomoden No, el y ellos están de ambiente acuerdo, partidario. y ellos son parte del Comité Nacional, y el Comité Nacional fue el que aprobó todo eso, y ellos son parte, o sea que ellos también aprobaron de la extensión de eso, o más bien no lo han aprobado, rectifico, lo van a aprobar el día 9. El día 9 que viene la asamblea para ratificar esos cargos, donde se van a ingresar 5 nuevos dirigentes más. Bueno, lo importante es verdad que se le dé la participación. Nosotros, licenciados, ya hemos llegado a la parte final. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que se haya estado a gusto para otra ya entrega, porque básicamente fue como una introducción que le hiciéramos nosotros a usted. Tocaríamos también tópicos importantes respecto al mismo Código Procesal Penal, a cuál es la ley Mordaza. ¿Cuál es el ambiente que usted percibe respecto al actual gobierno, a la administración, respecto a cómo la población lo ha asimilado? O sea, son muchos temas que se han quedado en el aire, pero es porque nosotros hacemos una serie de entrevistas. Y esta es la primera de muchas en la cual nosotros esperamos tenerle compartiendo con nosotros aquí. Sí, muchísimas gracias. Sí, me gustaría hablar de ese tema. Yo soy especialista en el área penal. Desde que yo me gradué en el año 96, me dediqué siempre al derecho penal. Por lo tanto, me gustaría un día que nos invitaran para que tratáramos ese tema del Código Procesal Penal. Después que empiece el código, en la próxima fecha hábil, lo vamos a tener aquí, pero no como político. Sino como abogado. Sino como abogado, de una forma, ¿verdad? Los pros y los contras, porque no existe en el mundo un código penal perfecto. Porque no lo pueden adaptar a individualidades. Pero fíjese, Luis, que de 1884 se está luchando por un código penal. 1884, y es ahora, en el gobierno de Luis Abinader, el único gobierno, bueno, eso lo trataremos en otro tema, pero el único gobierno que ha tratado de tener un código penal y un código procesal penal en una misma temporada ha sido el compañero Luis Abinader. Ningún gobierno ni siquiera lo había intentado. Sí. Lo único malo es la ley Mordaza. No, Bien, de eso vamos a hablar y te verás. Hemos no, dejado eso no, abierto. Nos vamos a poner de acuerdo porque es importante tener al licenciado Claro. para tratar ese tema. Señores, gracias por el placer de su sintonía. Nos vemos mañana en otra entrega desde las 8. Feliz resto del día.